Imagina que un día te encuentras caminando con total normalidad, hablando con las personas, terminando algunas tareas que tienes pendientes o simplemente divagando por ahí. Pero de repente, sin ningún tipo de advertencia, atraviesas el suelo, como si te hubieras caído por un acantilado o como si la realidad hubiera dejado de funcionar por una fracción de segundo. Pero en lugar de terminar en el fondo de una caverna o algo parecido, te levantas en un complejo de oficinas, un montón de pasillos prácticamente idénticos que, al menos desde esta perspectiva, no parecen acabarse jamás. Obviamente, al inicio te sientes bastante confundido, así que comienzas a caminar con la intención de encontrar la salida. Pero entre más te alejas del punto inicial, más te das cuenta de que este lugar no tiene límites. No importa cuánto te muevas, lo único que existen son paredes amarillas y luces fluorescentes, pasillos que se extienden hasta el infinito repitiéndose una y otra vez. Eventualmente, incluso el tiempo se vuelve difuso. Como no hay ventanas que den hacia el exterior, no sabes si han pasado horas, días o incluso semanas. No hay tiempo, no hay nadie y no hay nada, solo tú. Esto son los backrooms, un lugar que existe más allá de la realidad y que se ha vuelto especialmente popular durante los últimos años. Los backrooms se han convertido en una especie de leyenda de internet, y si en algún momento te has topado con ellos en una pantalla, lo más probable es que te hayas preguntado, ¿se supone que esto debería de asustarme? ¿Cómo es que otras personas pueden tenerle miedo a nada? Digo, solo son un montón de oficinas, probablemente la vista más cotidiana que pudiera existir. Y aún así, casi cualquier persona te dirá que ciertamente hay algo verdaderamente incómodo sobre este lugar. Algo que es difícil poner en palabras, porque los backrooms no se basan en el horror cotidiano a salir lastimado, sino que se enfocan en la desesperación, en las alucinaciones y en el miedo a simplemente desaparecer sin que nadie lo note. Así que acompáñame para descubrir por qué los backrooms nos producen tanto terror. Si hay una cosa que hace que nuestro cerebro entre en un estado completo de alerta, es no saber lo que está sucediendo. Históricamente, lo desconocido siempre ha actuado como una de las mayores fuentes de angustia ante las personas. Fantasmas, embrujos, hechicería o incluso otras formas de vida en el universo. Todas estas cosas nos producen inseguridad porque no tenemos ningún tipo de conocimiento comprobable sobre ellas. Saber cómo funciona algo nos permite tener cierto control y nos permite sentirnos seguros. Pero precisamente por esto, nuestro cerebro ha evolucionado de tal manera que interpreta cualquier situación impredecible como algo amenazante. Y esta es una de las principales razones por las que los backrooms nos producen tanta incomodidad. Porque no importa cuánto lo intentemos, es imposible darle sentido. Como lo dije antes, la única manera de llegar a este lugar es clipeando a través de la realidad. El término clipear es uno que de hecho se origina en los videojuegos y esencialmente se refiere a cuando atraviesas el suelo o las paredes y terminas viendo el mundo desde afuera, lo cual bajo ciertas circunstancias puede ser un poco espeluznante. Pero la gran diferencia es que los videojuegos son algo ficticio, así que entendemos que pueden fallar. Pero cuando esto sucede en la realidad, cuando el mundo deja de funcionar, nuestra mente tiene bastantes dificultades para aceptarlo. Por esto mismo, el primer instinto de muchas personas al llegar a los backrooms, por supuesto que es intentar entenderlo. ¿Qué es este lugar? ¿Cómo terminaron aquí? Y tal vez más importante, ¿dónde está la salida?
Pero la parte verdaderamente aterradora sobre este espacio es que entre más te mueves por sus pasillos, más te das cuenta de que no existe ningún tipo de lógica. La verdad es que la gran mayoría de los escenarios que hay en el mundo del horror son bastante sencillos de entender. En Resident Evil, por ejemplo, muchas de las estructuras que visitamos son laboratorios diseñados para crear armas biológicas. En Silent Hill, el otro mundo es una representación del purgatorio, un infierno personal en el que los protagonistas se ven forzados a lidiar con sus propias inseguridades. Y en Outlast, bueno, estamos en un manicomio. Incluso si estos lugares son aterradores por sus propios méritos, aún así tienen características que podemos catalogar, que les dan un cierto sentido. Pero los backrooms no funcionan de la misma manera. Es decir, no fueron diseñados por alguien, no tienen la intención de torturarte. A decir verdad, son completamente indiferentes a tu presencia. Sus pasillos no reflejan los traumas de una persona ni nada parecido. Simplemente existen independientemente de si tú estás ahí para observarlos, y han existido durante muchísimo tiempo, probablemente incluso más que la misma humanidad. Muchos de los videojuegos que se tratan de los backrooms se basan precisamente en un grupo de investigadores realizando expediciones, instalando cámaras, creando mapas de todo el lugar e intentando darle una explicación a su mera existencia. Pero al final el resultado siempre es el mismo. Al igual que el universo o incluso las profundidades de la mente humana, los backrooms no pueden ser completamente entendidos. Estos constantemente se deforman, haciendo que sus caminos nunca sean los mismos, e incluso rompen completamente con las leyes de la física, con los objetos y los muros atravesándose entre sí como si se hubieran fusionado. En algunas ocasiones también es posible encontrarse con algunas estructuras que parecieran ser fabricadas por alguien. Pero no, nada de lo que existe en los backrooms fue construido, simplemente fue descubierto. Algunos piensan que este lugar tiene el poder para jugar con el tiempo, y otros que es una especie de inconsciente colectivo, es decir, un espacio que originalmente se encontraba vacío, pero que en algún momento comenzó a tomar pequeños fragmentos de las memorias, sentimientos e ideas de las personas. Es por eso que si te alejas lo suficiente, eventualmente podrás encontrarte con edificios, con casas, con piscinas, con centros comerciales, con un montón de lugares que reflejan hasta cierto punto el mundo que conocemos, pero solo de una manera bastante superficial, como si fuera una maqueta, un dibujo o un sueño, en donde estos elementos son utilizados únicamente como elemento visual, pero no tienen significado y mucho menos propósito. Para las personas que basan su seguridad en la ciencia y en el entendimiento que tienen del mundo, la falta de lógica que hay en los backrooms es suficiente para producirles terror. Pero hay otro aspecto que es incluso más desgastante. A todos nos gusta estar solos de vez en cuando. Algunas personas incluso podrían sentirse atraídas hacia los espacios liminales. Pero lo creas o no, los efectos psicológicos del aislamiento social son mucho más severos de lo que cualquiera pudiera imaginarse. Existen incontables estudios que se han realizado a través de los años, algunos mucho más éticos que otros, que demuestran que la soledad por periodos prolongados puede afectar permanentemente el cerebro, ocasionando un estrés incontrolable, llevando a la pérdida de la memoria e incluso produciendo una percepción distorsionada de la realidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que nuestro cerebro está tan acostumbrado a las interacciones sociales que cuando éstas desaparecen por completo, nuestra mente intenta llenar los vacíos con cosas.
En el año 2011, por ejemplo, fue publicada una entrevista realizada a varios prisioneros de guerra que pasaron meses completamente aislados de otras personas. Y todos mencionaron exactamente lo mismo. Luego de unos días sin ningún tipo de interacción, comenzaron a escuchar voces en el aire, personas platicando sobre temas que no podían comprender porque era imposible distinguir las palabras. Después empezaron a ver luces a sus costados, como si fuera la sombra de otro individuo, pero cuando volteaban, obviamente no había nadie. Uno de ellos incluso mencionó que en algún momento comenzó a escuchar gritos a la distancia, solo para darse cuenta más adelante de que era su propia voz. Es decir, que había estado gritando en agonía durante horas sin siquiera darse cuenta de ello. En pocas palabras, el aislamiento social es capaz de desmoronar completamente a una persona. Y estos efectos no son nuevos en absoluto. De hecho, existen rumores de que algunos gobiernos utilizan el confinamiento solitario como una manera de lavar el cerebro de las personas. Y si has prestado atención, es muy sencillo darse cuenta de que la soledad es uno de los elementos más característicos de los backrooms. Si bien es posible que existan otras formas de vida en este lugar, la gran mayoría de las personas pasarán prácticamente todo su tiempo sin ver a nadie en absoluto. Pero aún así, siempre existe la sensación de que algo te observa, de que hay alguien escondido en la próxima esquina, de que hay algo siguiendo cada uno de tus movimientos desde la distancia. Con el paso del tiempo, puede que incluso comiences a escuchar ligeros ruidos que provienen de las paredes, o que veas una sombra asomándose desde uno de los rincones. Pero la cosa es que nada de esto es verdadero. En realidad, solo es tu mente cayéndose a pedazos, interpretando cada pequeño estímulo que ve como una persona. Y por supuesto, bajo estas condiciones, aislado, perdido y completamente confundido, las alucinaciones solo se vuelven peores con el pasar de las horas. Lo que antes eran sombras se convierten en monstruos, criaturas incomprensibles que deambulan por ahí, probablemente reflejando la propia condición de tus emociones. Y de un momento para otro, comienzan a aparecer todas estas cosas que te hacen dudar de la misma realidad. ¿Qué es verdadero y qué no? ¿Así se siente sucumbir ante la locura? Obviamente, el conjunto de todos estos elementos eventualmente se transforma en paranoia, una condición en la que las personas se convencen de que algo las persigue, de que algo las vigila, de que algo las observa. Y esta paranoia, con el paso del tiempo, se transforma en desesperación. La misma desesperación que sentirías si te enterraran con vida, atrapado en un espacio que parece infinito pero sumamente compacto, con las paredes haciéndose cada vez más pequeñas y las habitaciones cada vez más grandes. Pero la peor parte de todas es que estos síntomas solo se amplifican por el siguiente elemento. ¿Sabías que existe algo conocido como la cámara del silencio? Esencialmente, una habitación diseñada específicamente para suprimir el 99% de los sonidos del exterior, creando un espacio de silencio absoluto. Uno en el que lo único que puedes escuchar es el sonido de tu propio cuerpo. Originalmente, este tipo de lugares fueron construidos con la intención de realizar investigaciones basadas en el sonido, como probar nuevas tecnologías para micrófonos y cosas parecidas. Pero los investigadores rápidamente se dieron cuenta de algo muy interesante. Aparentemente, ninguna persona puede pasar más de unos cuantos minutos en este lugar, porque cuando el silencio se vuelve absoluto, la mente comienza a perder la cordura, llevando a los individuos a desarrollar alucinaciones e incluso episodios psicóticos. Esto es conocido como privación sensorial, cuando uno o más sentidos son artificialmente restringidos. En los años 50, por ejemplo, se hizo un experimento con estudiantes universitarios en donde sus ojos fueron vendados, sus oídos tapados y fueron puestos en una habitación sin olores, sin colores y sin absolutamente nada. La intención de este experimento era observar los efectos psicológicos de la privación sensorial, pero resulta que la investigación nunca pudo ser
ser completada porque todos los participantes comenzaron a tener un deterioro demasiado notable. Algunos desarrollaron ataques de pánico constantes, otros entraron en un periodo de depresión y unos más incluso perdieron capacidades cerebrales a largo plazo, como la habilidad para resolver problemas complejos. Y todo simplemente desconectando sus sentidos por un par de días. Pero la parte verdaderamente interesante es que la privación sensorial no sucede únicamente al eliminar todos los estímulos, sino también a través de la monotonía, como las paredes de un solo color o el sonido constante de una luz fluorescente. De hecho, así es exactamente como funciona la hipnosis. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los hipnotistas utilizan un reloj con sus pacientes? Bueno, no es porque el reloj tenga algún tipo de superpoder. Simplemente es un estímulo constante que le permite a la mente desconectarse de todo lo demás que la rodea, entrando en un estado de trance en el que los sentidos se apagan de manera momentánea, lo cual permite disminuir las defensas psicológicas y explorar el inconsciente. A decir verdad, es casi como si estuvieras hablando dormido. Y como ya podrás imaginarte, no es solo el aislamiento de los backrooms lo que termina por romper a una persona, sino el hecho de que todo se ve exactamente igual, el hecho de que no haya otros sonidos aparte de los que tú mismo produces, sin contar el ruido blanco del ambiente, el hecho de que no haya ningún tipo de estímulo. Para mí, este es uno de los aspectos más aterradores de los backrooms. La monotonía hace que con el paso del tiempo tu cuerpo se debilite, tu mente entre en un estado de adormecimiento y tu conciencia simplemente desaparezca. En algún momento pierdes prácticamente todo el deseo de seguir adelante y solamente te conviertes en una decoración, en un vegetal que ni siquiera recuerda la persona que era. Algunos individuos pueden sufrir de algo conocido como despersonalización, un trastorno psicológico en el que las personas sienten como si estuvieran separadas de su propio cuerpo, como si estuvieran viendo todo desde la distancia. Con el paso del tiempo, ya ni siquiera te interesa encontrar la salida. Simplemente continúas caminando por inercia sin sentir absolutamente nada. Ni hambre, ni miedo, ni tristeza, ni felicidad, como si fueras un fantasma deambulando por el infinito, recorriendo una y otra vez los mismos lugares hasta que todo comienza a volverse difuso. El color amarillo se vuelve universal y el zumbido de las luces se ha enterrado tanto en tu cerebro que ya ni siquiera sabes lo que se siente no escucharlo, hasta que en algún momento simplemente desapareces. Cierras tus ojos, recargas tu cabeza en el suelo y te esfumas, completamente alejado de todos tus seres queridos, sin siquiera saber si alguien se encuentra buscándote, sin siquiera saber si alguien está consciente de tu desaparición y sin siquiera saber si alguien te extraña. Independientemente de si nos gusta admitirlo o no, nosotros como seres humanos valoramos mucho el concepto de legado, es decir, todo aquello que dejamos en el mundo después de nuestra partida. Memorias, objetos materiales, historias y demás. De hecho, cuando una persona fallece, existe una necesidad bastante grande por despedirla de una manera adecuada, con una especie de celebración, con un funeral o con algo que nos permita decirle unas últimas palabras. El legado, de cierta manera, le da un poco de sentido a la vida, porque hace que todas las cosas por las que pasamos valieran la pena. Y por eso mismo odiamos la idea de que alguien pueda simplemente desaparecer. Porque imagínalo por unos segundos. Imagina que un día tu hijo, tu madre, tu hermana o incluso tu pareja simplemente se esfuman sin ningún tipo de despedida, sin siquiera saber lo que les pasó. No sabes si se encuentran perdidos, no sabes si tuvieron un accidente, ni siquiera sabes si se encuentran con vida. Un día solo dejaron de estar, como si hubieran sido borrados de la existencia. Para la gran mayoría de las personas, estoy bastante seguro de que
que esto es incluso peor que la muerte, porque hace que la vida se sienta incompleta. El hecho de no poder despedirte de alguien significa que nunca hay ningún tipo de cierre. Y esto es exactamente lo que sucede cuando una persona se adentra en los backrooms. Esencialmente, deja de existir. Porque si te pierdes en una caverna, en una isla desierta o incluso en el medio del mar, siempre existe una mínima posibilidad de que alguien te encuentre, de que alguien te vea desde la distancia y te ofrezca su ayuda. O por lo menos de que se tope con tu cuerpo y descubra lo que sucedió. Pero aquí, ¿cómo se supone que alguien te busque cuando ni siquiera tú sabes cómo llegaste a este lugar? El hecho de que solo sea posible acceder a los backrooms a través de un fallo en la realidad significa que una vez que entras, esencialmente desapareces del mundo. Y si todos los puntos anteriores no terminan por destruirte, creo que esto es lo que lo hará. La razón por la que los backrooms son tan aterradores es porque te fuerzan a estar completamente solo con tus pensamientos, solo con tus sentimientos y solo con las consecuencias de todas las cosas que hiciste en la vida. Para la gran mayoría de las personas, el tiempo que pasan en este lugar probablemente se convierta en un momento de introspección, preguntándose cosas como ¿hice lo correcto o tomé algunas decisiones equivocadas? ¿Será que alguien me recordará con cariño o todos simplemente me olvidarán en cuestión de segundos? ¿Mi vida valió la pena? ¿Qué es lo que dejé? Para ser honesto, a todos nos encantan las historias de redención. Adoramos ver a una persona reconocer sus errores y convertirse en alguien mejor. Pero los backrooms van precisamente en contra de esto. Aquí no existe la posibilidad de corregir tus equivocaciones, sino que te ves forzado a aceptarlas. Es por eso que en ciertas instancias es posible encontrarse con los garabatos y textos de otras personas, algunas expresando su arrepentimiento, pidiendo disculpas aun cuando saben perfectamente que nunca llegarán a la persona indicada, y otras, bueno, simplemente escribiendo lo que tienen en la cabeza, pero todos lo hacen por la misma razón, y es porque quieren dejar algo, una prueba de que son personas reales, una prueba de que estuvieron aquí, una prueba de que existieron. El vacío eterno de este lugar te obliga a aceptar el hecho de que nunca podrás despedirte de nadie, y lo único que quedará de ti en el mundo real es lo que ya hiciste y no lo que tenías planeado hacer. Creo que esta es la razón por la que los backrooms son tan aterradores, porque te privan de todo y su terror se convierte en algo mucho más personalizado. No en el mismo sentido que Silent Hill, en donde su mundo literalmente trae a la vida los traumas de las personas, sino en el sentido de que te pone en un espacio en blanco y tu mente hace todo lo demás. Así que, ¿qué tanto sufrirás en este lugar? Depende completamente de tu propia estabilidad. Por lo que, bajo este sentido, creo que de hecho no le tenemos miedo a los backrooms, sino que le tenemos miedo a quedarnos solos con nosotros mismos. ¿Sabías que el concepto de los backrooms está altamente inspirado en la demencia? La demencia es una enfermedad degenerativa que afecta principalmente a las personas mayores, pero que de hecho le puede pasar a cualquiera, y esencialmente se caracteriza por el deterioro de las capacidades mentales. Es decir, que comienzas a perder la memoria, que comienzas a ver el mundo de una manera distinta, que comienzas a perder el contacto con la realidad. La demencia, en pocas palabras, ocasiona que el cerebro de las personas, poco a poco, vaya perdiendo la capacidad de procesar información. Por ejemplo, puedes escuchar la voz de alguien, pero no importa cuánto lo intentes, no puedes comprender lo que dicen. Puedes ver el rostro de un familiar, pero por alguna razón no eres capaz de reconocerlo, ya que lo único que ves es una cara distorsionada, lo cual también sucede con muebles, con objetos y con cualquier otra cosa que exista. Esta es la razón por la que muchas personas con demencia terminan escapando de sus casas y se pierden en el mundo, porque son incapaces de reconocer sus hogares como un espacio seguro.
Su memoria se ha deteriorado de una manera tan grande que no recuerdan el lugar en el que pasaron su vida. Sienten que alguien los está manteniendo ahí en contra de su voluntad y por obvias razones sienten que deben de escapar. Pero resulta que el mundo exterior es igual de escalofriante porque tampoco pueden entenderlo. Así que las personas que sufren de esto pasan su tiempo en un estado constante de ansiedad, sintiéndose perdidos en todo momento. Algunos afirman que es como encontrarse en un laberinto, pero uno que solo existe dentro de tu mente, por lo que otras personas no lo pueden entender. Y para ese punto, probablemente ya notaste la similitud de esta enfermedad con los backrooms. Por supuesto, como lo dije antes, este lugar no es uno que pueda llegar a ser entendido. Esa es una de sus características principales. Pero al menos para mí, siempre ha tenido mucho sentido que este espacio represente esto. La mente deteriorada de una persona, una manifestación física de lo que se siente vivir con demencia. Es por eso que sus pasillos parecen interminables, es por eso que los objetos que podemos encontrarnos no tienen lógica y en muchas instancias incluso se muestran distorsionados, porque cuando la memoria de una persona comienza a fallar, su entendimiento del mundo se vuelve abstracto. Las personas dejan de tener la forma de una persona y se convierten en manchas, casi como si fueran figuras fantasmales. Y las habitaciones a veces parecieran contar algún tipo de historia, pero al mismo tiempo no significan nada. Es como si tu mente intentara recordar algo, pero simplemente es incapaz de hacerlo. Por lo que el mundo termina convirtiéndose en esta extraña combinación de elementos sin contexto. Solo un montón de cosas que existen, sin lógica, sin sentido, sin nada. La demencia es una de las causas principales de muerte entre los adultos mayores y también es una de las enfermedades más devastadoras que una persona puede sufrir. Porque imagina olvidarte de todo, de tus seres queridos, de las cosas que hiciste y de la persona que eres. De hecho, el deterioro de la memoria puede llegar a ser uno tan grande que en algún momento el cuerpo incluso se olvida de cómo vivir. No en un sentido filosófico, sino en uno literal. Se olvida de cómo respirar, de cómo alimentarse y de cómo mantenerse con vida. Ese es el horror de olvidarse de todo, y es uno que está altamente conectado con los backrooms, un espacio de memorias fragmentadas que nadie sabe de dónde provienen, pero que aún así nos aterran por el simple hecho de que reflejan el propio deterioro de nuestra mente.